cómo la iglesia esperaba la promesa del Señor Jesús. Ahora, ¿en qué estaba ocupada la iglesia? La iglesia estaba ocupada perseverando, y hay una palabra muy importante que ahorita veremos, estaba ocupada perseverando unánimes en la oración y ruego. Después de esto, en el capítulo 1, pudimos ver también cómo Pedro, como pastor de la iglesia, con la prerrogativa que tenía, se levanta, y entonces tuvieron esta primera sesión de miembros. ¿Para qué? Para elegir al sucesor de Judas. De hecho, en la lectura que estamos llevando, el día de ayer pudimos leer cómo el Señor Jesús le dice a sus discípulos que ellos se sentarían en tronos, los 12 se sentarían en tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Y entonces el apóstol Pedro, recordando estas palabras y usando la palabra de Dios, ¿sí?, tiene esta primera sesión de miembros y eligen al sucesor de Judas por esta razón. Vamos a ver qué sucedió después. ¿Quieren ver Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4? Dice así la Escritura. Ayúdanos, Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice el versículo 1 que cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era este día? Pues era una fiesta que se celebraba en Israel. De hecho, era una de las 3 fiestas más importantes que se celebraba en Israel para agradecer el hecho de que ellos habían recibido la ley en el monte de Sinaí. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Y esto lo vimos en estudios pasados, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 4 en adelante. ¿Cuánto tiempo pasó desde la resurrección de Jesús hasta su ascensión? 40 días. Por 40 días el Señor Jesús estuvo apareciéndoseles, ¿sí? Y lo leímos en el primer capítulo, en los primeros versículos, con pruebas indubitables, es decir, que no podían negarse. Pero ¿cuándo llegó este momento que estaban esperando? Llegó 10 días después, es decir, que pasaron 50 días. De ahí el nombre de Pentecostés, que significa 50, es decir, 50 días. Pero ahora hay un detalle muy importante por el cual el Señor Jesucristo oró allá en Juan capítulo 17. Vamos a leer otra vez el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos. ¿Faltaba alguno? Estaban todos. ¿Y luego cómo estaban? Unánimes. ¿Y qué más nos dice? Juntos. Por si no nos queda claro. Estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes. ¿Y cómo estaban también? Juntos, juntos. Es importante porque el griego dice, la siguiente por favor. Aquí el griego dice, esampantes homu epitu auto. ¿Y qué traduce esto? Lo que traduce, aquí es importante, hermanos, ¿por qué uso tanto el griego? Primero porque lo estudié. Sí, me llevó 2 años estudiarlo en el seminario. Y luego, segundo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y tercero, porque si queremos hacer una correcta interpretación, tenemos que irnos al idioma original. Y cuarto, porque cuando el Señor inspiró a estos hombres, según 2 de Pedro 1, 20 y 21, fue escrito en el griego koiné. El griego koiné es una lengua muerta. Lo que quiso decir Pablo, inspirado hace 2000 años, lo quiere decir hoy. De manera que tiene una sola interpretación. Ahí no hay pierde. Es la sabiduría de Dios. Entonces, por eso, hermanos, uso tanto, porque aquí está traduciendo que estaban siendo
estaban siendo, y esto indica, más bien es un indicativo activo, no era una acción que hacían una semana y dos no. No, era una acción continua de ellos. Estaban todos, estaban unánimes, ahorita vamos a ver el significado de esta palabra, y estaban juntos. Era una acción continua. Y continua porque todos estaban juntos sobre lo mismo. No unos estaban en una cosa y otros estaban en otra. Todos estaban en una misma cosa, en una misma unidad. En otras palabras, tenían una misma mente. Psique, alma, tenían una misma alma, tenían un mismo corazón. ¿Por qué un mismo corazón? Y es lo que traduce unánimes, porque del corazón salen ¿qué? Todas las cosas. Entonces de ellos salía una misma cosa, tenían un mismo corazón, tenían la misma intención del corazón en la misma cosa, todos, y estaban juntos. Y esto de que estaban juntos al final es que estaban en un mismo propósito. Tenían un mismo propósito todos. Tenía que haber unidad. Tenía que haber unidad para que sucediera, en cierta manera, para que sucediera esto que en forma como paloma, según Mateo, capítulo 3 y demás, descendió en el bautismo de Jesús. Tenía que haber unidad para que estas lenguas de fuego que veremos, ¿por qué lenguas? Para que estas lenguas de fuego que veremos pudieran descender para llenar a plenitud. Hermanos, donde hay confusión, donde hay ruido, donde hay tormentas, donde hay aguas agitadas, no desciende. Él no desciende. Él desciende para llenarlo todo a plenitud. ¿En dónde? En la calma, en la paz, en donde no hay ruido tampoco, en la unidad, en las aguas tranquilas. Y los discípulos, por medio de la palabra, por medio de la oración y el ruego, ellos habían aprendido a amarse, ellos habían aprendido a perdonarse, ellos habían aprendido a soportarse, ellos habían aprendido a aceptarse. ¿Y cómo estaban? Unánimes, en una misma alma, en un mismo corazón y en un mismo propósito. Esto sucedió. Ahora, ¿qué sucedió? Veamos versículos 2 y 3. Dice la Escritura: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué sucedió? La siguiente. Ahí está, no, la anterior, perdón. Ahí está, se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa que el Señor Jesús había hecho y por la cual les había dicho que se esperasen. Esperen la promesa del Padre, la cual habían oído de Él. Y dice la Escritura que vino del cielo un estruendo como de un viento, ahí tengo la palabra subrayada, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La palabra en griego aquí esa palabra se lee noes, y esa palabra significa viento, significa soplo, significa aliento. Ese es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Y en esta ocasión, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? Se manifestó como lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. La pregunta es, ¿por qué lenguas de fuego? ¿Por qué acá con Jesús descendió como en forma de, no era una paloma, descendió como en forma de paloma? ¿Por qué con Jesús? Porque acá era un símbolo de ¿qué? Paz, la paz que estaba teniendo la buena voluntad de Dios para con todos los hombres, porque ahí estaba ¿quién? El Cordero de Dios. Pero acá era para algo diferente. ¿Por qué lenguas de fuego? Porque ellos necesitaban poder.
Ellos necesitaban poder. Si los discípulos, una vez que Jesús ascendió, si el Señor Jesús no les hubiera dado instrucciones o se las hubiera dado y ellos hubieran seguido su corazón, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, ¿estaban siguiendo la dirección de Dios? ¿O era un esfuerzo humano? Era un esfuerzo humano. Entonces por eso ellos estaban esperando. Ahora, ¿por qué lenguas de fuego? Porque ellos necesitaban poder. ¿Con qué propósito sucedió esto? Versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Primero nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. El griego dice eplesensam namtes, que traduce fueron llenos a plenitud todos. Fueron llenos a plenitud todos. Esto, hermanos, esto es para que lo meditemos. De hecho, en la semana tuve un tiempo platicando con otro pastor. Él tiene un doctorado en lenguas bíblicas y demás, y estuvimos intercambiando porque yo decía, caray, esto no lo había visto. Y hasta que meditas en un pasaje y te vas a profundidad, dices, caray, esto no lo había visto. No todos los creyentes son llenos a plenitud por el Espíritu Santo. Aquí hay que entender que hay 3 momentos. El primer momento, vamos a llamarle que es cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Otro momento es cuando un creyente, cuando una persona cree, y lo veremos más adelante, y entonces en ese momento es sellado con el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es otra cosa muy diferente. Muy diferente. Y como vamos a ver aquí en otros pasajes, esa llenura se da para primero tiene que haber una causa, un propósito, pero también una intención del corazón. Y esto lo vemos en repetidas ocasiones en la palabra. Vamos a ver, no lo tengo ahí, pero vamos a ver en Hechos 4:8, por ejemplo. No lo tengo ahí, no puse esos pasajes, creo. Hechos 4:8. Vamos a ver, y a lo largo de la Biblia hay muchos pasajes. Es más, en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios quería que el profeta, valga la redundancia, profetizara o predicara y dijera, ¿qué hacía? ¿Que venía sobre él qué? El Espíritu Santo. Yo sé que estamos en una nueva dispensación. Ahorita creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero estoy hablando de otra cosa, que es la llenura para una tarea especial. Y Hechos 4:8 dice la Escritura, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Por qué lleno del Espíritu Santo? Porque estaba delante de ¿quiénes? Era una tarea especial. Hablar delante de los gobernantes, delante de los ancianos, que se sabían la Biblia arriba abajo. Aquí Pedro predicaría delante de los gobernantes y ancianos del pueblo. Pero vean un ejemplo, el 4, versículos 27 al 31. Dice la Escritura, aquí está la iglesia, están los discípulos orando. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 2 momentos diferentes, ¿verdad? Acá en Hechos 2 y ahora acá está sucediendo esto. ¿Y qué hacían? ¿Por qué estaban orando? Estaban pidiendo fuerza, ¿para qué? ¿Para hablar qué? Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que todos fueron llenos para una tarea especial, porque dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Otro pasaje, vamos a ver Hechos 7:55, y ahí es la predicación de Esteban, y en Hechos 7:55 dice la Escritura, terminó su predicación delante del Sanedrín y delante de todos estos religiosos, y dice la Escritura: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo ver la gloria de Dios y pudo ver a Jesús sentado a la diestra de Dios. Hechos 13:9. Podría irme por toda la Biblia. Hechos 13:9, vean lo que dice. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí nos habla de Pablo resistiendo a quién, a Elimas, que procuraba apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Regresando a Hechos 2, del 4 al 5, ellos fueron llenos del Espíritu Santo con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Vean el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Ves por qué se le aparecieron lenguas de fuego? Porque ellos iban a hablar ¿qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra aquí en griego, siguiente. La palabra aquí en griego es glosais, que viene de glosa. Glosa, que traduce lengua, por implicación lenguaje, idioma. Uno no adquirido naturalmente, sino como en este caso, y para el propósito por el cual el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Qué propósito tenía esto? Porque aquí vamos a entender un poquito la obra del Espíritu Santo. ¿Qué propósito tenía esto? ¿Para qué tenían ellos que aguardar y para qué recibirían poder? ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿qué? ¿Qué decía? En Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. Y luego dice en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor ya se los había dicho. Ahora, ¿cómo podían serle testigos en este caso si no conocían el idioma en el que habían nacido todos estos que moraban en Jerusalén y que habían venido a la fiesta de Pentecostés? ¿Cómo podían? Pues para esto necesitaban poder. Para esto necesitaban llenura a plenitud del Espíritu Santo, para esta tarea especial. Y creo que está implícito el que eran judíos que vivían en otras naciones y que tenían una glosa. Ahí está la palabra en griego, no, sí, anterior. Tenían una glosa, tenían una lengua diferente a la que hablaban los creyentes. Posiblemente ellos no habían salido ni de Galilea. Vean el versículo 6. Hechos 2:6, dice, y hecho este estruendo, ¿qué estruendo? Del que nos dice el versículo 2, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Venida esta manifestación del Espíritu Santo, como vimos en el versículo 2, ¿qué sucedió? Esto provocó un estruendo como de un viento recio. Para que me entiendas, esos son como los aires, ¿no? Los vientos aquí de Semana Santa en nuestra ciudad, que es notorio para todos en la ciudad, ¿no? Para todos es notorio esos aires, esos vientos. Pero en este caso, no fue en toda Jerusalén. ¿Dónde fue? En el lugar donde estaban ellos reunidos, ahí en el aposento alto. Fue en un solo lugar. No fue en toda Jerusalén, fue en ese lugar, de manera que llamó la atención de la multitud y se juntó la multitud, y otra vez claramente tuvo que ser alrededor de la casa donde estaban los discípulos reunidos, pero nos dice que estaban confusos porque al salir los discípulos, esta multitud de judíos que vivían en diferentes naciones, en diferentes lugares del mundo, oían a los discípulos que posiblemente no habían salido más allá de su región, les oían hablar en su propia lengua, es decir, en su propio idioma.
Y aquí es donde el griego es muy importante, porque aquí en el versículo 6, donde dice al final, les oí hablar en su propia lengua, la palabra es dialecto. Así, esta palabra literalmente se transliteró del griego al español. Dialecto, ¿qué es un dialecto? Todos sabemos lo que significa. Más bien, en ese entonces yo pensaba en esto y decía, es que, a ver, en ese entonces no había escuelas de idiomas, ¿o sí? En ese entonces no había celulares para que escuchara y entonces el celular les tradujera, no había translator, no había nada de eso. Y luego el idioma, ¿cómo lo aprendían ellos? Está implícito en los versículos. Les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido. Es decir, que ellos habían aprendido este idioma, este dialecto, este lenguaje, esta lengua, por llamarle así, porque habían nacido en esos lugares. Ahora, en los versículos del 9 al 11, se nos dice qué naciones eran estas. Se nos mencionan 15 naciones. Vean, dice el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Por qué hablaban ellos? Porque habían nacido en estos lugares. Y luego se nos mencionan 15 naciones, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Pontio y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Esto nos enseña, entonces, ¿qué estaban hablando ellos, hermanos? Idiomas, ¿no? Idiomas. Y esto nos enseña algo importante que otras denominaciones han interpretado mal. Este fenómeno de hablar en lenguas en las denominaciones carismáticas se conoce como glosolalia, y ellos lo consideran como una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la glosolalia? La glosolalia es la articulación de secuencias de fonemas que no tienen un contenido semántico. ¿Qué significa esto? Que no tiene relación una cosa con la otra. De hecho, eso es una característica de la poesía hebrea. Podemos ver, a diferencia de la poesía occidental, contemporánea, podemos ver que hay rima. Hay rima. Si tú lees los salmos, tú vas a ver que, a pesar de que son cantos, no hay una rima. Pero bueno, tendrán que meterse a estudiar libros históricos para entender un poquito de esto. Yo apenas lo entendí. Entonces, hermanos, no tienen una semántica reconocible, es decir, no corresponden a un idioma conocido o humano. Y entonces ellos lo llaman lengua de ángeles o lenguaje celestial. Ahora, Dios usa a los ángeles como mensajeros. Y podemos ver en las Escrituras que los mensajes que dan los ángeles a los profetas, vamos a pensar en Daniel. Daniel pudo entender lo que le dijo el arcángel y toda la profecía que escribe. ¿Los profetas pudieron entenderlo? ¿Qué estaban hablando? ¿Lenguaje de ángeles? ¿O estaban hablando en su mismo idioma? A María, cuando se le apareció a Gabriel, le empezó a decir, bla, 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 bla. Y María, sí. ¿No, verdad? María entendió claramente el mensaje de que iba a concebir por obra del Espíritu Santo y demás. En el caso de Pedro, en el caso de Pablo y otros más, ellos entendieron las palabras de manera que no sé cómo saben que es un lenguaje de ángeles o celestial. A lo mejor tienen un conocimiento más elevado o no fueron al tercer cielo como Pablo, ¿no? El mismo Pablo cuando escribió esas revelaciones las escribió entendibles, ¿o no? Ahí lo dice 1 Corintios, capítulo 12, conozco un hombre
si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que le fue dado oír palabras inefables, que no le es dado. Pero entonces, ¿qué propósito podría tener esas revelaciones si no las entendiéramos, como entendemos la Escritura? Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Dice la Escritura así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, ¿cómo la escucharon? ¿Cómo la escucharon? Pues la escucharon por boca de ángeles. Y si los que escucharon no lo entendían, ¿cómo podían tener cuidado en las cosas que habían oído? Ese es sentido común, ¿no? Porque si la palabra, y ahí está, si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿por medio de quién fue dicha la palabra? Ahora, ¿qué lenguaje hablaban los ángeles que la pudieron entender ellos? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, hablo de esto primero porque es lo que está enseñando aquí la Escritura, y luego porque hay una comezón natural en el hombre. Y por eso este movimiento nace en los años 1900, por idea de un hombre, por esta inclinación y esta comezón natural a lo carismático, a lo místico. Y tenemos que tener cuidado porque podemos caer en el engaño de Satanás. Pero hay algo más que interpretan mal estas denominaciones. Estas denominaciones creen que el Espíritu Santo toma control de la boca del creyente para expresar oraciones o mensajes que la mente consciente no entiende. ¿Eso es una obra del Espíritu Santo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Él os guiará, ¿qué? ¿A toda qué? ¿Y cuál es la verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. La obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, no a sentimientos. Ay, es que sentí muy bonito. Ay, es que me sentí. Ay, es que se me puso la piel chinita. Perdóname, pero ese no es el Evangelio, ni la palabra de Dios. Esta es una doctrina que no tiene sustento bíblico y nada tiene que ver con el propósito que tuvo el Señor en este pasaje que estamos estudiando y otros más, que era que las personas escucharan que, ¿cómo termina el versículo 11? Hablando de la nación 15, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, la misma palabra dialecto en hebreo, en griego, las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban los discípulos? Aquí lo dice, las maravillas de Dios. Y otra vez, al final del versículo 11 se nos dice que les oían hablar en sus propias lenguas. Dialecto, lenguaje, las maravillas de Dios, no era confusión. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14, dice la Escritura, versículos 26 al 28. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, ¿cada uno de vosotros tiene salmo? Ay, hermanos, espérame, es que leí en la semana este salmo, mira qué bonito. ¿Cada uno tiene doctrina? Aprendí esto doctrinalmente, mira lo que me enseñó Dios. ¿Tiene lengua?
Pero era un tiempo específico, ahorita voy a explicarlo. Aprendí a hablar chino y yo jamás he estado en China. Tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, dialecto, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y luego dice que, ¿y uno qué? Interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí la palabra que usa el apóstol Pablo en griego es la misma que ya explicamos, glosa. Estas manifestaciones en estas denominaciones es de confusión. Ni ellos mismos saben lo que dicen y no es una manifestación del Espíritu Santo, porque así no actúa el Espíritu Santo en base a la palabra de Dios, que debe de ser nuestra regla de fe y de práctica. Primera de Juan, no lo tengo ahí. Vean Primera de Juan 4, del 1 al 3. Es importante lo que dice este pasaje. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Cómo está escrito ahí espíritu? Minúscula, ¿verdad? ¿Es el Espíritu Santo? No, es el espíritu, ahorita vamos a verlo, del error. ¿Y de quién es el espíritu del error? Lo dijo Hilario, yo no. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, y aquí es predicadores, profete, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora es interesante esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, porque esto tiene que ir, esto da al clavo, a la esencia misma de por qué y la obra que hizo Jesús y la suficiencia de la obra que hizo Jesús. No necesitamos de manifestaciones externas para saber si somos salvos y no. Es nada más la fe. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Resumiendo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo actúa en la verdad y por medio de la verdad, que es la palabra de Dios. Si ese espíritu, si lo que estamos escuchando en ciertas personas, en predicadores, en creyentes o demás, por llamarlo así, no nos guía a la verdad, no está sustentado por la Escritura, ¿es el Espíritu de Dios o el espíritu del anticristo? Creo que está claro. Es el espíritu del error, no es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Ahora, para terminar este punto, estos dones de los que hablábamos en Corintios fueron dones temporales y con un propósito específico, en un tiempo específico, de manera que estos dones temporales desaparecerían y desaparecieron. ¿Cómo lo sustentamos? 1 Corintios 13, del 8 al 12. ¿Qué dice la Escritura? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. La pregunta es, ¿se iban a acabar las profecías? Si tenemos la Biblia como nuestra regla de fe y de práctica, la pregunta es, ¿ya no hay profecías? Ya no hay, se acabaron. Cuando estuvo completo la revelación, con el último libro que fue
Apocalipsis, alrededor del año 90, 100, inspirado, ¿sí? Inspirando a Juan, el apóstol. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Estas cuestiones de que de repente empezaban a hablar en árabe, empezaban a hablar en chino, que empezaban a hablar en esto, lo otro, dice que iban a acabar. Hermano, si tú quieres aprender a hablar hoy, pues métete a una escuela de idioma. Claro, hay personas que tienen facilidad para esto. Y hablando de misiones, pues no te quieras ir a Rusia si no hablas ruso, porque ni te van a entender a ti, ni tú a ellos. De manera clara, ¿no? Es sentido común. Entonces aquí dice, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, la manera para encontrar a Dios iba a acabar. ¿Por qué? Porque todo estaría revelado ¿dónde? Aquí. Todo estaría revelado aquí. De manera clara. Ya no necesitamos, es que Dios me dijo. No, no creamos eso. Si Dios te quiere hablar, te va a hablar por medio de la Biblia. Es el canal de comunicación. Es que tengo una palabra para ti. Pero primero pon un billete aquí, ya te lo digo ahorita. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mira lo que dice Pablo. Ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Por qué? Porque no estaba la revelación completa. Ahorita vamos a verlo. Mas entonces veremos cara a cara. Ahorita, lo que quiero decir es que ahorita cuando vamos, y lo dice Santiago, cuando vamos a la Biblia, ahí en Santiago capítulo 1, estamos viéndonos en un espejo. Cuando estamos frente a la Biblia, lo que dice Santiago es que estamos viéndonos frente a un espejo, porque nos está diciendo nuestra realidad, nuestra condición. A eso es a lo que se refiere aquí. Y más adelante Santiago en el capítulo 1 del versículo, creo que 19 al 20, por ahí está hablando, por ahí Santiago capítulo 1. Dice, ahora conozco en parte. Y esto, vean cómo es hermosa la Biblia, ahora conozco en parte. A ver, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Aún hay cosas que vosotros no podéis, ¿qué? Sobrellevar. Pero cuando venga, el Espíritu dice, Él os guiará, ¿qué? Había cosas que ellos todavía no podían entender. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando vemos claramente el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, no se está refiriendo a Jesucristo. Lo perfecto, es un artículo neutro. No el. Lo perfecto, ¿a qué se está refiriendo? Si nos vamos declinamos todo esto, en el griego se está refiriendo al libro, Biblos, a esto, que estuvo completo. Es muy importante, hermanos, esto que hemos visto, después de que estuvo completa la revelación de Dios, la palabra de Dios, ¿cómo agradó a Dios salvar a los creyentes? Ahí lo dice, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? ¿Cómo escucharán? ¿Cómo creerán si no hubiera quien ¿qué? Les predique? ¿Y cómo predicarán? Hay un orden también ahí. Entonces va a ser por medio del oír, la única manera por medio de la cual una persona será salva, será por medio del oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Estas denominaciones creen que por estas manifestaciones de que hablan este tipo de, es que no se le puede llamar ni lenguaje, no tiene nombre, por eso se le puso glosalalia. Ellos creen que son salvos
sustituyendo entonces la salvación por una obra ¿qué? Humana. E invalidando así el poder del Evangelio, invalidando que la salvación es por gracia, como un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que la invalidan. La siguiente, más claro, en él, ¿cómo va a ser salvo el hombre? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Que Jesucristo, 1 Timoteo 2, 4 y 5. Jesucristo es el único mediador. Esta es la verdad que Dios quiere que todos los hombres conozcan, que hay un solo Dios y un solo mediador. El Evangelio de vuestra salvación, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 3 y 4. Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué tuvo que morir? Porque nada podíamos hacer. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resurrección. Creyendo en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el nuevo nacimiento del que habla el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 3. De cierto os digo, 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera clara. Versículos 12 y 13 para terminar. Regresando a Hechos. Dice la Escritura, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, no es porque no entendieran lo que estaban escuchando, porque claramente en el versículo 7 dice que escuchaban las maravillas de Dios. No, en el 7 no, en el 11. Sino, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible? Si estos galileos, ¿cómo saben mi idioma? ¿Cómo es posible? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Entonces dice la Escritura que estaban atónitos y perplejos, de manera que se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros por su parte, dos escenarios, ¿no? Se burlaban diciendo que los discípulos estaban llenos de mosto. Aquí la palabra en griego es vino dulce, no es oinos. Que estaban embriagados. ¿Por qué? Porque en cierta medida este vino dulce, el jugo de uva puro, pues a veces no, pega más fuerte que el fermentado. Ahora, así sucede siempre. Vemos dos grupos. Hay quienes escuchan la palabra de Dios y la meditan pensando, ¿qué me quieres decir, Dios? ¿Qué me quieres decir? Y hay otros que entonces se burlan de la palabra de Dios y no pueden discernir el propósito y el por qué Dios envía su palabra. Y entonces terminan escuchando pues otro mensaje. Un detalle importante. Posiblemente los fariseos fueron los que se burlaron de esto que sucedió. Y les decía que la palabra en griego para mosto es gleukos. Gleukos, que traduce vino dulce. Este es el vino sin fermentar, pero es tan denso que resulta ser más fuerte que el vino corriente. Ahora, fueron estos los que no entendieron el mensaje, que se burlaron porque no tenían la intención correcta en sus corazones, así como sucede hoy día. Muchos no entienden la palabra, aún siendo creyentes, porque no tienen una intención correcta en el corazón. Pero la cuestión aquí es, si se burlaron del Señor Jesús, diciéndole comilón y diciéndole bebedor de vino, pues no es extraño que se burlaran de sus discípulos, ¿o sí? No es extraño. La siguiente. Hermanos, ese es muy importante, ya para terminar el tema doctrinal que Dios nos ha enseñado hoy por medio de las Escrituras. Podemos saberlo, pero se nos olvida. Esto es algo que debemos de recordar como iglesia por los propósitos de oración que tenemos como iglesia. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Fuimos sellados con Él desde el momento en que creímos y no se va de nosotros. Por eso no tenemos que cantarle, ven Espíritu Santo, no, porque si creímos fuimos sellados. Sí, aunque alguien agarre tu acta de nacimiento y la rompa, eso no quiere decir que dejes de ser mexicano, ¿o sí?
Aunque alguien te diga lo que te diga, si en verdad has sido creyente, esto no significa que no seas un hijo de Dios, de manera clara. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Fuimos sellados con Él desde el momento en que creímos y no se va de nosotros si hemos creído en la verdadera palabra del Evangelio. Pero su poder y su llenura se efectúa en aquellos que se dejan conducir. Auto. Es interesante en griego, porque este auto me da la idea de auto. Que se dejan conducir, que se dejan controlar. En aquellos que son controlados por la carne, pues no sucede esto. En aquellos que son controlados por esas pasiones desordenadas, pues no sucede esto. En aquellos que sus concupiscencias los controlan, no sucede. ¿Por qué? Porque lejos de ser controlados por el Espíritu Santo, lo que están haciendo es contristando al Espíritu Santo que nos anhela celosamente. ¿Qué dice la Escritura? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Por esa razón, escucha. Recuerdo que el rey David decía, devuélveme el gozo de la salvación. Por esa razón, hay desánimo. Por esa razón somos volubles en nuestras vidas y un tiempo me siento así y otro tiempo me siento asá, de diferente manera. De ahí la debilidad, de ahí el desánimo en muchos creyentes y el que vivan vidas sin gozo, sin alegría, a pesar de que estén haciendo esto, aquello, lo otro. Pero ¿cómo se llama esto? Religión, no una relación. Religión, porque solo están practicando una religión, no una relación con Dios, porque no tienen la intención correcta en el corazón y que Dios conoce. Y de ahí es donde tenemos que recordar 1 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¡Ojo! Esto no es para que nos examinemos si somos salvos o no, porque si hemos creído, somos salvos. Aquí lo que está diciendo es, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, si estás viviendo en la fe del Hijo de Dios. Dice, o no os conocéis. El problema es que aquí es un examen de conciencia, como el que dijo el salmista, ahí en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. De ahí nuestra debilidad a veces, y el desánimo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que tengamos una vida, ¿qué? Él quiere que tengamos una vida plena. Ese es su deseo. ¿Depende de Él? No. ¿De quién depende? De nosotros. Vean lo que dice Efesios 5:18. Dice Efesios 5:18. ¿Y por qué cito este pasaje? Porque habla de un control. ¿Por quién nos dejamos controlar? Romanos 8 nos habla de manera clara acerca de todo esto. Dice, podemos ponerle esta palabra de vino a cualquier cosa. No os embriaguéis con lo que quieras. Vino, familia, trabajo, esto, lo que quieras ponerle. En los cuales hay ¿qué? Disolución. ¿Qué es la disolución? No hay unidad, hay que. Antes sed llenos, vean, antes sed llenos del Espíritu Santo. Es interesante, porque aquí la palabra en griego es pleruste. Neumat. Neumati es referencia al Espíritu Santo y pleruste es estén siendo llenos, no por un tiempo, estén siendo llenos, estén siendo llenados. Y otra cosa, aquí es un imperativo, porque cuando dice antes sed
Es un imperativo, una orden directa del Señor. Y eso solo dependerá de cada uno de nosotros, porque Dios no nos va a forzar. Tenemos el libre albedrío. Pero si no es así, estaremos viviendo de migajas, estaremos viviendo sin rumbo, estaremos dejando que pasen los años a ver qué sucede. Estaremos viviendo sin sabiduría, estaremos viviendo sin propósito, estaremos viviendo sin el verdadero gozo de la salvación, sin la verdadera felicidad, sin la vida abundante que el Señor Jesús promete en su palabra. Hermanos, no solo en lo personal, sino también como iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y lo que afecta a uno, ¿qué sucede? ¿Por qué fueron todos llenos del Espíritu Santo aquí en Hechos capítulo 2? Porque estaban ¿cómo? Juntos, unánimes. Bueno, no, primero dice estaban todos. Ahí dice, estaban todos. Y luego dice unánimes. ¿Y luego qué? Juntos. 3 palabras importantes para recordar. Dios nos ayuda, hermanos. ¿Dónde está la fuente del gozo? Definitivamente está en Jesús. Y ese gozo se manifiesta ¿cómo? A través de la llenura, a través de la plenitud que cada uno pueda experimentar por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Pues las cosas más básicas son estas: asistir al templo, leer la Biblia, orar, compartir el Evangelio, tener compañerismo cristiano, rendir mi voluntad a Dios, trabajar por Cristo, dar regular y generosamente, no solamente mi tiempo, sino también mi dinero y todo lo demás. Pero esas son cosas básicas, son 7 puntos muy básicos. Eso es lo primero que deberíamos estar haciendo. Lo otro, pues es una relación ya profunda, ¿sí?, con nuestro Señor a través de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor. Permite que hayamos escuchado con inteligencia, porque escucharla con inteligencia no es nada más que entre como conocimiento, sino que sea un conocimiento experimental. Que tú nos ayudes, Señor, a llevarlo a la práctica, de tal manera que pues, no seamos oidores olvidadizos. Señor, perdónanos. ¿Qué necesitamos para ser como esta iglesia? Esa iglesia que tú estableciste, que estaban todos, estaban unánimes, estaban juntos, tenían una misma mente, tenían un mismo propósito. Ayúdanos, Señor, porque en verdad tú estás muy pronto, Señor, a venir. ¿Y con qué iglesia, Dios, podremos identificarnos de las que tú nos hablas ahí en tu palabra en Apocalipsis? Esas 7 iglesias, ¿con cuál podríamos identificarnos? Perdónanos, Señor, pero también yo sé, porque así le enseña tu palabra, que siempre hay un remanente. Elías se quejaba contra ti y decía: Señor, a tus profetas han dado a muerte. ¿Y cuál es la respuesta divina? Recuerdo, yo me he reservado. Gracias, porque siempre hay un remanente que aunque otros no quieran, otros sí quieren y están firmes, están insistiendo, están buscando, Señor, tu voluntad, tu propósito. Ayúdanos, Dios. Tú trata con cada corazón
y permite que en lugar de ser llenos de otra cosa, seamos llenos del Espíritu Santo, para hacer lo que tú, Señor, nos has mandado. En el nombre de Jesucristo, perdona, Señor, nuestros pecados